¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Estamos caminando, hemos vuelto al centro de la ciudad. Beca, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Acompañados por el maestro José Luis Martínez. Vamos a hacernos un lado porque estamos en una calle muy estrecha, ya ve usted, se llama la calle del Buen Tono, de Buen Tono. Estamos muy cerca de Salto del Agua, de la zona de Izazaga, de donde existió antiguamente un acueducto, en un barrio muy antiguo de la ciudad. La primera vez que la Ciudad de México se desborda y se sale de la traza colonial, comienza a invadir esta zona tan antigua es. Estamos caminando, por cierto, al lado de un gimnasio, donde además de pesas, se practica el boxeo, porque vamos a dedicar este programa aquí caminando con el maestro José Luis Martínez, mi querida Beca, a recorrer algunos lugares que fueron centrales en la historia del siglo XX mexicano, en la historia del deporte, en la historia de la cultura popular, en la historia de los ídolos y lugares que, por cierto, pues ya se fueron, ya no existen. Vamos a recorrer, a tratar de imaginar y de encontrar los lugares en donde surgieron y se foguearon los grandes campeones del boxeo mexicano a lo largo del siglo XX. Y esta calle, maestro, es una calle central en esa historia. Sí, desde luego, es una calle en la que culmina una etapa de los gimnasios, de la historia de los gimnasios en la Ciudad de México, porque aquí, en el número 36, en el segundo, tercero y cuarto pisos, se encontraba el Nuevo Jordán, heredero del gimnasio más importante, el gimnasio más recordado en la historia del boxeo mexicano, que era el Jordán, que queda en Arcos de Belén, y lo que era Niño Perdido. Aquí desde el año de 1986, después del terremoto, se instala el Nuevo Jordán, donde llegan luchadores, pero también llegan muchos boxeadores y grandes managers en ese éxodo que provocó cuando cerraron los Jordán. ¿Julio César Chávez llegaría a entrenar? Julio César Chávez fue, yo creo, la máxima figura que llegó a entrenar aquí. ¿Cuánto tiempo existió este gimnasio? 35 años, cerró el año pasado debido a la pandemia. ¿Ya estaba dentro de estas instalaciones? Estaba dentro de estas instalaciones, y aquí hay un mural que nos recuerda la historia de este lugar Jordán emblemático. Ahorita vamos a ir al Jordán. Sí, aquí llegaron algunos managers extraordinarios de la vieja guardia, como don Pepe Hernández, Cristóbal Rosas. Aquí, por cierto, en 2008 fue cuando vino a entrenar Bob Dylan. En este gimnasio entrenó Bob Dylan, cuando de repente dicen que entra un señor enjuto, despeinado, mal encarado, que quería entrenar, que sí sabía de box, y nadie sabía que era Bob Dylan. Hay una playa de boxeadores que vienen aquí, pero también mujeres, ¿no? Como Ana María la Guerrera Torres, por ejemplo. ¿Quién es Guillermo García Memín? Es este señor, me imagino. Sí. ¿Quién fue? Un manager, o sea, que aparece retratado con muchas personas. Sí, claro. Había en aquella época, y hasta muy recientemente, bueno, ya ni tan recientemente, había el manager, que era el que llevaba la carrera del boxeador, y había entrenadores, sí, claro, que eran los que lo enseñaban. Después, y esto hablaremos ahora que vayamos al Jordán y a la avenida, se crea la figura del apoderado. Actualmente, y por eso es lamentable que desaparezcan lugares como este, el box ya no es un semillero de profesionales. En los gimnasios ya no son un semillero de profesionales. ¿Cuándo empieza la caída del boxeo mexicano? Yo creo
no estoy totalmente seguro, pero creo que cuando empieza a convertirse en el gran espectáculo millonario, donde cada boxeador, por ejemplo, ahorita el Canelo, cada boxeador es una empresa, con un aparato a su alrededor de mercadotecnia, de financiero, de todo tipo, y entonces el problema es dónde surgen y quién forma a los nuevos valores del boxeo. Ese creo que ha sido el gran problema. Si gusta, podemos hablar aquí con don Pepe, que nos puede ilustrar sobre este lugar. ¿Cómo está? ¿Le tocó ver en funcionamiento el nuevo Jordán? Desde el año 2000, 2005 está por acá. Si gusta quitarse un poquito su... ¿Qué le tocó ver por aquí? ¿A qué campeones? ¿Alguna anécdota que nos pueda contar todo esto? Yo llegué a trabajar aquí en las regaderas, estaba yo en el área de regaderas y pues ahí conocí a varios boxeadores y luchadores. Me sé muy poco la historia del nuevo Jordán. ¿A quiénes conoció? Pues aquí conocí a Cristi Jardón, a la Avispa, de luchadores conocí a Lismar, ¿cómo se llama? Platino, Superastro, Solar, o sea, había varios luchadores también aquí. Que venían a entrenar aquí. ¿Cómo estaba dividido? ¿Eran 3 pisos? ¿Era la planta de abajo? La planta alta, bueno, en el segundo piso es lo que era de pesas y bicicletas. Más de gimnasio. En el segundo pues, estaban lo que eran igual las pesas, pero estaban las regaderas de los hombres. Ahí era donde estaba yo. Y ya en el tercer piso estaba lo que era el box lucha. Está el ring y está el primero el ring de box y en el segundo el de lucha. ¿En el primer piso el de box? No, en el cuarto piso está en el área donde entrenan los boxeadores y todo eso. ¿Alguna anécdota que haya tocado, que le guste contar a usted sobre su trabajo en este lugar? Pues es que aquí se conoció mucha gente interesante que venía con el afán de aprender box, de dar lo que ellos sabían de box. Cuando venía Julio César, por ejemplo, eran tumultos. Yo desgraciadamente ya no lo conocí. Cuando yo llegué ya había ido Julio César Chávez. Ya sabía, sí. Pero sí vinieron muchos boxeadores que actualmente conocí, por ejemplo Payasito Hernández. Él fue uno de los campeones que estuvo aquí. La Avispa, también una boxeadora campeona, que también estuvo. La Barbie Juárez, también la llegué a conocer. O sea, ya no conocía al fondo todo el trayecto del nuevo Jordán, pero pues sí, así conocía a varios. Muy bien. Oiga, pues muchas gracias, don José. Le agradezco. Le agradezco. Gracias. En esta esquina, de 57 kilos, el noqueador Félix Coronado. El retador de 56 kilos, 200 gramos, Quinterranova. Vamos a dirigirnos hacia donde fue los baños Jordán, que era donde se estableció. Es lo mismo, ¿verdad?, que el gimnasio Jordán. Una parte eran los baños. En aquella época, estamos hablando, no sé, quizá desde los años 50, no había gimnasios que solamente fueran eso. Todos eran baños públicos donde además acondicionaban una parte para gimnasio. Por eso todos eran baños Gimnasio Jordán, baños Margarita, baños Avenida, baños Granada, porque todos eran un espacio, ¿no?, para que la gente pudiera irse a echar un regaderazo, un vapor. Una historia larguísima, la de el box en México. Hay pues antecedentes, pues, propiamente desde el Porfiriato. José Juan Tablada cuenta cuando no estaba permitido, estaban prohibidas las peleas de box, cómo organizaban clandestinamente, se reunían un grupo de jóvenes que frecuentaban los gimnasios de ese tiempo y que se estaban comenzando a volver aficionados a este deporte, gimnasios que habían comenzado en diversas academias. Por ejemplo, la Academia Metropolitana tenía una zona donde maestros de Estados Unidos que eran boxeadores pues, ya retirados o que venían en busca de fortuna, le enseñaban a los jóvenes del Porfiriato este deporte. En la calle de Tacuba hubo uno muy célebre,
eran combates pues, que duraban pues lo que fuera, no estaban como muy reglamentados, a pesar de que las reglas del boxeo están pues, desde las primeras décadas del siglo XIX, cuando se establecen cosas que hoy nos parecen naturales, pero que en aquel tiempo eran absolutamente novedosas y tendían a la protección de los peleadores. Por ejemplo, poner el ring elevado. Antes el ring lo marcaban las personas, estaban peleando al mismo nivel y muchas veces pasaba que en el calor de la pelea la gente se metía a repartir mandoblazos y entonces por eso los decidieron elevar el ring o dar el conteo de protección. Antes ahora cuentan 10 campanadas, antes se contaban 30. Hubo peleas de 45 rounds. Era una cosa absolutamente salvaje. Imagínense usted lo que era pelear sin los guantes que se empiezan a establecer para proteger a los boxeadores. Bueno, pues todo esto va evolucionando. Hay un tal Policarpo Díaz, al que se considera uno de los primeros campeones mexicanos, aunque no hay una comisión, digamos, una asociación de boxeo propiamente establecida. Esto es algo que se va haciendo de manera muy tortuosa, hasta comienza a desarrollarse por ahí de los años 30, cuando llega un viejo peleador, Jimmy Fitton, y se junta aquí con una serie de personajes, entre los cuales alguien que usted conoce muy bien, maestro, el cronista Frainano, los fundadores del periódico La Afición, que hacen una comisión de boxeo del Distrito Federal para tratar ya de impulsar algo que la gente está practicando desde hace mucho tiempo, pero que no se puede considerar propiamente profesional. Irrumpen entonces pues los grandes nombres, Chucho Nájera, el Chango Casanova, Kid Azteca, Joe Conde, Alfredo Gaona. Son algunos de los primeros ídolos. Y me parece, maestro, no sé si el Chango Casanova y Kid Azteca llegan a conocer el Jordán, a entrenar en el Jordán, o este lugar que vamos a visitar ahora, que ya no existe y donde pues, se da la primera gran edad dorada del boxeo mexicano, ya había desaparecido cuando ellos... No había aparecido, perdón, cuando ellos brincan al estrellato. Bueno, antes quiero decir que Raúl Talán, padre de un exdirector del Politécnico Nacional, tiene un libro, tiene en realidad dos, pero sí. Uno de ellos es En el tercer round. En el tercer round fueron ídolos, es el segundo. De Zurita, del Chango Casanova, a Juan Zurita, claro. De todos ellos. Y habla también de aquella época en que los campeones de un país podían ser de cualquier parte. Por ejemplo, hubo un boxeador mexicano que fue campeón nacional de peso mosca de China. ¿Sí? Entonces costaba un poco ir a defender el campeonato. El Jordán, lo que sí sé es que desaparece como a mediados de los años 70 y provoca un éxodo de managers y evidentemente de boxeadores hacia otros gimnasios que se nutren de este. Es sin duda el gran templo del boxeo mexicano. Todos los que usted acaba de mencionar estuvieron acá, según todos los registros, pero podemos agregar nombres como el del Toluco López, el Ratón Macías, sí. De los que entrenaron aquí. Maestro, ¿usted se acuerda que aquí en esa esquina hubo una tienda Viana? Claro, estaba de aquel lado. En esa tienda Viana, Beca, había unos aparadores que daban la vuelta, unos venían sobre eje central y otros venían sobre lo que es Izazaga. Cuando se transmite la pelea del Ratón Macías contra Halimi, que fue televisada, la gente se abarrotaron, fue la Plaza México. Sí. Se abarrotaron, se acabaron los boletos y la gente comenzaba la televisión. No todos tenían televisión, mucha gente cobraba en las vecindades por dejar que desde las ventanas vieran hacia el interior de la sala, o a veces acercaban la tele y ponían sillitas. O se rentaban, ¿no? También. Sí. No, había pero mucha gente, están las fotos, están las crónicas de los periódicos, como el día de la pelea, esta esquina se abarrota para ver pelear al Ratón Macías, que es cuando cae, en el 57 me parece, cuando sufre la gran derrota. Sí, que era una conmoción nacional, porque dentro de los ídolos del boxeo mexicano, no hay tantos. El Toluco López, el Ratón Macías,
el Chango Casanova y Kid Azteca. Kid Azteca. Son Julio César Chávez. No, ¿No lo consideramos un ídolo? no. ¿Por qué? Porque estos Vamos a pelear. que vienen después, como Julio César, tienen admiradores y detractores. Los otros era un fervor nacional hacia estos boxeadores. Al conjuro de su nombre y su prestigio, el Ratón Macías llena la plaza más grande del mundo. Nate Brooks empieza bien, pero al tercer episodio el mexicano descifra su estilo y peleando en corto le da una paliza. Ahora, también era un momento en el que el box era un deporte mucho más popular quizá de lo que es hoy, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el fútbol fue ganando terreno a partir de los años 60, 70, pero el box realmente hasta los años 60 Cuando la era tele vira del boxeo al fútbol, yo creo que cae, en los años 80 todavía hay muchas peleas. Les voy a decir algo. Por ejemplo, la Arena Coliseo, la arena más importante para el boxeo en México. Los lunes, en temporada, había los guantes de oro. En los miércoles había peleas de la gente que comenzaba. Y los sábados, la función estelar. Es decir, 3 veces a la semana en un lugar había público, boxeadores, posibilidades de montar funciones de box. El box era un deporte netamente popular. Creo que dejó de serlo. Por lo que les comentaba, es como el fútbol también. El fútbol llanero se terminó. Ahora hay grandes instalaciones de grandes equipos que se requieren muchas cualidades y dinero para poder ir a entrenar. Claro, el box es un espectáculo millonario, ¿no? O sea, súper millonario. Sí. Ahora, perdón, yo quería preguntar, porque creo que es algo que vamos a estar viendo a lo largo de estos recorridos. Los gimnasios de box y los grandes boxeadores siempre se encuentran en las periferias, ¿no? Creo que es algo que vamos a recorrer. San Juan, aquí en Salto al Agua, hay grandes boxeadores de Tepito. ¿A qué se debe que a pesar de su popularidad se empuje siempre hacia las zonas periféricas del centro histórico de la ciudad a los boxeadores? Bueno, no considero que sea la periferia totalmente. Estamos... era parte de la ciudad, no las partes céntricas, por supuesto, más elegantes, pero pues era donde había baños, donde había instalaciones. Se van en la Granada, Colonia Granada, ¿no? Están los baños Granada que quedan en La Viga. En La Viga. Los Jordán aquí. Los más populares. Los Margarita, en la Doctores, ¿no? Sí, y junto con los Avenida. Hay otro en la Guerrero. El Atlas queda en la Guerrero. El Atlas en la Guerrero, en Mero Tepito. En la Colonia Morelos, en la Avenida de Trabajo y Ferrocarril de Cintura, el más popular para mí, que es el Gloria, que cerró recientemente. Yo creo que más bien se dan en las zonas más populares, porque es ahí donde sale, donde todo se resuelve a golpes desde la niñez. Así le pasa a una persona de la que me gustaría que platicáramos ahorita, que es el gran Vicente Saldívar, cuate que corren de la escuela, siempre llegaba moreteado, etcétera, hasta que su papá le dice, a ver, ¿te gusta mucho esto? Ven, acompáñame. Y entonces lo trae. Aquí Saldívar entrenó, antes de ser el campeón mundial y irse a los Granada, a Calzada de la Viga, también entrenó acá. ¿O no? ¿O sí, se acabó antes? Se acabó muy rápido. Se acabó pronto, pero tuvo una carrera, digamos que era demasiado bien portado Saldívar. Su único desliz quizá fue casarse con una vedette, Malú Reyes, pero no había esa identificación, creo. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a atravesarnos la calle para desde ahí seguir contando las historias del gran Vicente Saldívar, del Toluco López y de otros personajes, teniendo como telón de fondo la hermosísima réplica de la fuente del Salto del Agua. No se vayan. Brooks, exhausto, apaleado, se deja caer sobre el ratón, que busca aprovechar la ocasión y golpea a los bajos tremendamente. Después de una maravillosa exhibición, gana Raúl Macías por decisión unánime de los jueces. Brooks ha peleado bien, pero su cinturón adorna desde hoy al ratón, futuro monarca gallo del universo. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él.
Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Estamos en un lugar que pues ha cambiado decisivamente en la Ciudad de México de los años en los que estamos hablando, cuando allí se encontraban los baños Jordán, donde entrenaron los grandes campeones de la edad de oro, de la primera edad de oro del boxeo mexicano. A mí me alucina ponerme a pensar que esto era una plaza que fue cortada. Ahí está la fuente, estaba esta capillita y era una plaza cerrada donde había pues todo lo que hay en los alrededores de una plaza que fue cortada y ensanchada para que pudieran pasar lo que fue San Juan de Letrán. Y cómo se llamaba a partir de este momento hacia allá Niño Perdido. Niño Perdido. Lo único que queda tal vez en pie de esos años, aparte de la fuente se la llevaron, pero aparte de esta capilla, es el emblemático Hotel Virreyes, que por la cercanía con el lugar donde entrenaban los boxeadores y porque tenía, según entiendo, una mesa de billar que era muy concurrida, o eso leí con García Riera, porque dice García Riera que vio jugar billar a Kid Azteca aquí y que nadie tiraba como él y nadie agarraba el cigarrillo con la misma elegancia con la que lo hacía el gran Kid Azteca. No sé realmente no sé lo del billar. Lo que sí sé es que en este lugar se reunieron algunos de los grandes boxeadores de los años 60, como Ultiminio Ramos, como Mantequilla Nápoles, Baby Luis. ¿Y por qué? Porque aquí se hospedaba Cuco Conde. Cuco Conde, un empresario cubano que se había dedicado a ser apoderado. Es la primera vez que yo escuché hablar de un apoderado y no solamente de un manager en los boxeadores. Había la tradición de que cobraba el 33% famoso que cobraba, por ejemplo, el Cuyo Hernández. Para los managers era el 33%. El 33%. Y había muchas críticas, decían, ¿por qué se roban el 33%? Y decía el Cuyo, pues porque le doy de comer, porque le doy de vestir, porque lo dirijo en los entrenamientos, porque veo su alimentación, veo que no se desbalague. Le pago hasta las llamadas de larga distancia cuando vamos a pelear fuera, que quiere hablar con su familia, y últimamente, si no quieren pagar el 33%, pues váyanse con otro, ¿no? Había algo más, si quieren nos vamos por este lado, había algo más, que un boxeador, eso era una inversión, es decir, de tantos boxeadores que llegaban, a los managers les cobraban una pequeña cuota, ¿cuántos realmente lograban figurar?
Aquí era la recepción, aquí estaban unos grandes sillones, muy elegantes. Este era uno de los hoteles más bonitos y más elegantes que había. Entonces... ¿De qué año es esto? ¿El Hotel Virreyes? 30, 40. Sí, 30, 40. Por la arquitectura... Sí, neocolonial, ¿no? Sí, más o menos. Y aquí venían Cuco Conde con su séquito, Kit Rapidez, que era el entrenador, el manager, Mantequilla, Ultiminio, muchos otros boxeadores, pero también venían, y eso era muy padre, un grupo de periodistas especializados en box. Aquí se reunían para platicar con los boxeadores, para tomar un trago. Víctor Cota, Ramón Márquez, de los más jóvenes Ernesto Castellanos, José Luis Camarillo, boxeadores que eran sumamente respetados porque en aquella época que ni la radio ni la televisión pesaban informativamente para este deporte, yo creo que para nada, era la prensa escrita. Claro. Es decir, ser un escritor, ser un periodista de un periódico como el Esto o La Afición o el Universal era una credencial para entrar prácticamente a cualquier lado. Y se me olvidó decir ahora que estábamos viendo los Jordán que atraían tanta gente que incluso a algunos aficionados les cobraban para ver los entrenamientos. ¿Sí? Quienes no podíamos pagar porque éramos cuando chiquitos. el Ratón Macías no cabían. No, se subían en tarimas, en el techo, en todas partes, para poder verlos. Los entrenamientos. Aquí también estuvo Rubén Olivares, primero con el Cuyo y después cuando ya no lo soportó el Cuyo se lo dejó a Lupe Serrano, que Lupe Serrano había trabajado antes con Lupe Sánchez y los tres eran el trabuco de los managers en México. Lupe Sánchez, Lupe Serrano y sobre todo Cuyo. El Cuyo fue el más importante de todos. ¿Les parece que sigamos caminando? Sí. Bueno, pues ya nos hicimos una idea más o menos de cómo es el interior del Hotel Virreyes. Desde luego, pues es que forma una época que está llena de recuerdos, de memorias, de momentos que quedaron pues como grabados y que forman parte tal vez, Beca, de los recuerdos pues de una generación que ya va de salida o que de plano ya se fue. Estaba yo viendo el momento en el que el Púas Olivares, que rompe un récord, que es es uno de los 2 boxeadores que se avientan 30 peleas con knockouts consecutivos. Llega invicto al campeonato mundial, llega invicto de la mano del Cuyo Hernández, precisamente. Rubén Olivares, sin duda, fue un gran fenómeno. Tenía prácticamente todo, boxeaba, pegaba y tenía ese comportamiento ese comportamiento tan caro a los mexicanos que era ser un mal portado, no le importaba nada realmente. Bueno, hay que leer las glorias del Gran Púas de Ricardo Garibay, donde cuenta un poco esto. Y luego a él le toca enfrentarse con un amigo suyo, que es Chucho Castillo. Sí, Chucho Castillo ya de caída, con menor peso, y le toca enfrentarse con Olivares y Olivares lo despedaza. Creen que lo mató, se acerca y le eran cuates y le dice, oye, Chucho, ¿estás bien? Y el otro le dice, sí, estoy bien. Y luego dicen que Olivares le cuenta a José Alfredo lo que había hecho, estaba muy arrepentido, pues era su cuate y casi lo medio mata, y que José Alfredo hizo una canción que se llama Con la muerte en los puños. No sé si sea una leyenda urbana. Yo creo que es una leyenda urbana porque es una canción que es un poco más lejana en el tiempo, Con la muerte en los puños de José Alfredo, pero sí habla precisamente de una tragedia en el ring. No la recuerdo bien, pero Paloma Jiménez lo cuenta de otra manera. Sin embargo, merecería ser verdadera. No, merecería ser cierta. Chucho Saldívar se va muy pronto, es que mueren muy jóvenes, porque además o se acaban muy jóvenes. Kid Azteca pone un cabaret que se llama Cabaret Kid Azteca, se acaba todo el dinero en Treso y su gusto por las mujeres. El Chango Casanova acaba como pues, pordiosero en la Plaza Garibaldi, vagando, muere tirado ahí en Garibaldi.
todos se acaban a los 40, Carlos Zárate, todos se van acabando, se van consumiendo, llegan muy alto, tienen todo. Y otros ídolos, como el Toluco López, como el Pajarito Moreno, y hay uno del que hablaremos posteriormente, ahora que vayamos al Margarita, que es una historia para un escritor, que es la del Gato González, la de Rodolfo el Gato González, el hombre de las 7 muertes. Muy bien, vamos a movernos, tenemos que ir a buscar otro lugar que ya no existe y que tiene que ver con esta gran edad del boxeo en México. Vamos a movernos hacia la Colonia Doctores, según entiendo. Bueno, caminando por Niño Perdido, así es que no se vaya. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Antonio, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos. Llegamos a otro punto de la Ciudad de México, estamos en Eje Central y Juan de Dios Pesa, enfrente de la colonia Doctores, doctor Balmis, alcanzo a ver por ahí, doctor Olvera. Arce. Doctor Arce y doctor Balmis. Niño Perdido. Otro lugar donde en lo que era antiguamente Niño Perdido y en donde se localizó otro de los legendarios gimnasios, Gimnasio Baños Avenida. ¿Estos en qué año comenzaron a funcionar más o menos, maestro? ¿Y quiénes eran los campeones o los boxeadores que lo frecuentaban? Desde de los gimnasios muy viejos y, bueno, en el Jordán abajo había varios managers y el Cuyo Hernández tenía contratado el primer piso o segundo piso completo. Entonces, cuando llegan los cubanos, se vienen a trabajar acá. Acá viene Kid Rapidez, Ultiminio Ramos, Baby Luis, y también trabaja aquí Pancho Rosales. Es una época de gran auge porque los dos gimnasios más importantes son el Jordán, que es incomparable, y el segundo en antigüedad y prestigio son los Baños Margarita, que abajo estaba la recepción
y en el primer piso estaban los baños y arriba estaban los cuadriláteros, que eran dos. Estamos hablando del más o menos donde está el edificio gris aquí. Sí, claro, del medio. Ultiminio Ramos vive una tragedia. Mata en el ring en una pelea a Bobby Moore. A Bobby Moore. Y de la impresión, del remordimiento y del arrepentimiento, se abandona el boxeo. Algo que le pasó a otro que creo que venía aquí, que era José Becerra. José Becerra, claro, que fue uno de los grandes boxeadores mexicanos, que todavía activo hasta los años 60. Yo llegué a ver por la televisión boxear a José Becerra, que también mata en Los Ángeles, me parece, a uno de sus adversarios. A un boxeador, sí, francés, sería. Y pues la impresión de eso hace que Ultiminio Ramos... Y no sé si estoy recordando mal, pero Saldívar mata a Howard Winston, el galés. Parece, no lo ubico. Pero bueno, lo de Ultiminio me parece terrible. Yo llegué a verlo en la Embajada Jarocha, iba a bailar los sábados, bailaba de una manera, o sea, la gente se paraba a verlo bailar con esa finura que tienen los cubanos, que traen como... ¿No era cubano? ¿Era qué? Era un matancero, ¿no? Sí, era cubano de Matanzas, sí. Pero además tocaba el bongo. Ajá. Era bongocero. Era una delicia, le tomaban fotos, le pedían fotos, etcétera. Luego pensamos, José Becerra es el otro que vive una tragedia dentro del ring. ¿Por qué no platicamos acerca de su ídolo, José Medel? ¿Él era de aquí o era del...? No, José Medel era con el Cuyo Hernández ¿Del Jordán? Del Jordán, y uno de los boxeadores más finos que yo he conocido. El Cuyo Hernández tenía una definición, decía que había boxeadores que eran barriobajeros y había boxeadores que eran finos. Medel era un boxeador muy fino. ¿Quién sería un barriobajero? ¿El Púas? No, el Púas tenía todo. ¿Quién sería un barriobajero? Quizá Romeo de la Candona Anaya. Casanova. No lo vi boxear, pero Romeo... Está en películas. Un caballero, Joe Con, decía eso, vamos. Sí. Pero esos boxeadores que saben meter los golpes, y Medel era un estilista de primero, sobre todo con su uppercut. Tenía un uppercut tremendo. Su desgracia fue que le gana al Toluco López, al gran ídolo de México, que era el Toluco López, y la gente lo odia. El Toluco es de esas cosas que da hasta coraje, que da una persona con ese carisma, con ese talento. Desde joven lo descubren, él viene del oro en el Estado de México, sí. Lo descubren muy pronto, comienza a brillar, con él pasa algo que no pasa con cualquiera, que es que la gente desde que lo ve brillando bajo el reflector en el ring, lo quiere. Tenía una cosa que bastaba que se quebrara un poco su sonrisa para que la gente lo adorara, pero bajaba del ring y pues directo al abismo. Y un boxeador finísimo, invicto durante muchísimas peleas. No sé si tiene un récord de... Tenía una cualidad que es muy difícil en el box. Pegaba y aguantaba. Fajador. El Toluco López creo que ha sido de los más grandes ídolos de este país, capaz de paralizar a la ciudad entera, cuando menos paralizar a la ciudad entera en cada una de sus peleas, ya fueran transmitidas por la radio o por la televisión. Como me decía Luis Espota, cuando peleaba el Toluco López, en esos grandes tipos de madera, poníamos solamente en la extra Toluco, y toda la gente sabía que había ganado. ¿Qué había pasado? Había acá una leyenda del Toluco, porque pues es que era un tipo bebedor, pero en mal plan. Y que una vez en una pelea empezó a vomitar sangre. Pensaban que le habían dado un mal golpe y que estaba vomitando sangre. Lo que estaba vomitando era curado de tuna,
que se había empacado antes de subir a pelear. Y bueno, eso hace que muera muy joven, muere de 40 y tantos años. Bueno, y además muere en condiciones muy precarias, ¿no? Económicamente muy... él había comprado una casa en el Pedregal, había tenido coches último modelo, ganaba mucho y termina absolutamente empobrecido. Dicen que lo único que le dejó a su familia era una esclava de oro que decía Toluco, porque López Mateos me parece que era fan de él, lo seguía y le regaló una esclava que decía Toluco con brillantes y un anillo de oro, que fue lo único de lo que no se desprendió después de haber perdido todo en los últimos años. No se quiso desprender eso por el valor sentimental que tenía para él y fue su única herencia. El Toluco en pantalón negro probó esta vez 3 cosas: su imán de taquilla, su valor y su decadencia. Siguió la trayectoria de pues, lo que decía Carlos Monsiváis en una de sus crónicas, ¿no? El triunfo es limitado y el fracaso es incuantificable para los boxeadores, mexicanos, ¿no? Pero además... Hasta cierto punto, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Los campeones se administran de otra manera, es el caso del Canelo... Hubo un Juan Zurita, perdón que interrumpa, un Juan Zurita que en la época en la que el Chango protagonizaba los grandes escándalos, se acabó en el manicomio. Juan Zurita no fumaba, no bebía, entrenaba creo que también en el Jordán. Sí, le caía mal a la gente. Le caía mal a la gente por eso. ¿Por Santurrón? ¿Por Santurrón? Sí, era la época también de Quita Azteca. Sí. Que eran las grandes peleas entre Zurita, Azteca y Joe Conde. Zurita le ganaba Azteca le ganaba a Zurita y Joe Conde le ganaba a Azteca porque le hablaba en inglés y lo acomplejaba. A Casanova, ¿no? A Casanova, sí, a Chango Casanova. Lo acomplejaba porque le hablaba en inglés. Y todavía en los años 90, Kid Azteca vivía frente en una vecindad que estaba frente a la Arena Coliseo. Sí, ahí en Perú. En una vecindad en el fondo. Y entrabas y era un cuartito absolutamente limpio. Olía a pinol, todo ordenado, pero ya nada más estaba una cama, una mesa, un comedor, un pequeño sillón y algunas fotos de los momentos de gloria de este campeón que nunca fue campeón mundial, pero como campeón nacional nadie lo derrotó. Desde 1933 que le arrebató el campeonato, a ver si me acuerdo, hasta 1947 que dijo ya, que pasen los nuevos, nadie le pudo ganar. Kid Azteca usó estos guantes para ganar el campeonato welter que conservó hasta que quiso. Y este es su cinturón. Claro, le ganó el Chango Casanova, no estaba en juego el cinturón, pero esa pelea, hay una pelea grabada, hay una película de la época de oro que se llama Kid Tabaco, me parece, donde aparece una pelea donde se suben al ring el Chango Casanova y Kid Azteca, el Chango ya muy venido a menos, de hecho le hacen decir, es en un momento en el que ha dejado el alcohol y le hacen decir, esta pelea la tengo que ganar, la de ser abstemio, ya sabemos que no la ganó, pero suben a pelear y ahí alcanza uno a ver los chispazos de lo que fueron los dos y de por qué provocaron lo que provocaron. Peleando así no saldrás de perico, perro. Un campeón debe ver todo lo que tiene. Seguro, véngase mi changuito, vamos a echarnos un ron para que nos vea este novatito. Juega el pollo. A la gente de mi generación había cosas que jugábamos de niños que eran boxear en la calle, jugar fútbol con cualquier cosa y también los bats de madera con pelotas de esponja. Era Mendoza, ¿no? Es decir, el béisbol estaba presente en los juegos de las calles. Y nada más quiero recordar esto. Yo aquí vi salir a Mantequilla Nápoles y a Ultiminio Ramos caminando con sus pantalones acampanados, unos sacos cortitos, de esos que les llaman toreros. Uno iba de color rosa y de otro de azul celeste.
caminando y riendo. ¿Cómo no había riéndose, caminando, los dos platicando sin nadie más, riéndose y toda la gente mirándolos. Era un espectáculo asombroso ver a los boxeadores. Mantequilla tenía también ese ángel, ¿verdad? Sí, y había uno, yo tenía un cuñado que fue boxeador y me decía, siempre fíjate cómo salen los que van empezando. Los boxeadores consolidados salen serios y los que van empezando salen tirando golpes. Van caminando y tirando golpes. Y los retirados, ya, yo creo más allá del bien y el mal. No, yo creo que salen arrastrando los pies. No. Ahora que hablábamos sobre la popularidad del box en las calles, en las casas, nos mencionaba que los niños jugaban box. ¿Cómo se vivía eso? Es decir, ¿cómo era la dinámica en una vecindad, en una casa en la que había una afición al box? Bueno, la afición era tan grande que nunca faltaba una casa donde alguien tuviera un par de guantes y se organizaran peleas. Sobre todo entre niños. Era más difícil ver peleas entre gente mayor. Yo creo que por lo mismo que hubiera podido provocar. Pero entre niños se armaban peleas, se hacían apuestas entre los espectadores y alguien fungía como referee. Había peleas con una característica que podían ser peleas sucias o limpias. Las limpias había que ser absolutamente caballeroso cuando estaba desarrollándose la pelea, ¿no? Entonces era todo se vale. Todo se vale, no había que dar golpes bajos, respetar lo elemental que uno veía. Esas eran más raras, ¿no? Esa más bien ya era de tiro. Sí, bueno, también. No, las de tiro ya eran patines y cabezazos y eso era diferente. Pero en una pelea normal no es fácil, o es fácil tirar un golpe bajo, por ejemplo. Yo me acuerdo, es que estaba muy de moda eso, todo el mundo hablaba de eso. Si uno iba a las peluquerías, estaba el recorte del boxeador. Box y lucha, las revistas. Un taller mecánico y estaba ahí uno de los boxeadores retratado. Y efectivamente, pues en los barrios ponían a los niños en los patios a ponerse unos guantes. Había unos guantes. ¿Se dibujaba un ring en el piso? Así la gente, los de la cuadra hacían el de eso. Y pues ahí muchos recibieron los primeros golpes de la vida. Los tabiques rotos y Bueno, nunca había que llegar a tanto, no, pero sí pasaba, ¿cómo no? Pero sí había mole, le decíamos. Había mole, sí. Pues vamos, si gusta. Nos falta, estamos por terminar, mira, ahí todavía dice Avenida, maestro, en ese local de bicicletas se llama Avenida. Sí, es claro. Un taller de bicicletas Avenida, que es un recuerdo precisamente de esto. Podríamos haber pasado sin sospechar de qué nos está contando. Ese taller probablemente está aquí tiene más años, de 40, 50 años alrededor. Alguna vez que quise hacer un reportaje sobre esto, le pregunté a la gente. Lamentablemente la mayoría de personas que trabajan ahí ya no tienen tantos años. Nos vamos a mover aquí a la vuelta, ¿está? En Arce. Para buscar en los baños Margarita, que tienen otra historia que contarnos. Mike Fables, primer campeón welter nacional, abre esta visita al Museo de Box de México. Por él desfila el inolvidable Baby Arismendi y Ricardo Manzanillo y el esteta Chicho Cisneros, el incomparable Alfredo Gaona, el Chato Laredo, una máquina de pelear, Juan Zurita, que con Joe Conde formó ese triángulo que completaba el fabuloso Chango Casanova. Box, deporte brutal, pero indudablemente lleno de apasionante belleza. Pues llegamos a Doctor Arce 46, en una banqueta que seguramente vio entrar y salir o recibió los pasos de muchísimos campeones, maestro. Sí, este es un gimnasio, aquí estaba un gimnasio que realmente vio a muchos campeones. Es decir, aquí entrenaba Lupe Sánchez a Pipino Cuevas. En la época que Pipino Cuevas era el gran campeón, finales prácticamente de los 70, principios de los 80. Principios de los 80, prácticamente imbatible antes de que lo noqueara Tommy Hearns.
Aquí estuvo también entrenado por Cristóbal Rosas, uno de los boxeadores más carismáticos y con mayores cualidades que ha habido en la historia de este país, que era Salvador Sánchez, precisamente, que murió en un accidente automovilístico. Y también entrenaba Rodolfo Martínez, un gran campeón gallo, y otro cuya vida fue una tragedia. ¿Carlos Zárate? No, Carlos Zárate empezó en el Jordán y terminó entrenando en el Atlas porque era del establo del Cuyo Hernández. No, era Rodolfo El Gato González. Le llegaron a llamar el boxeador de las 7 vidas. Un hombre con una gran condición para triunfar, con muchas cualidades, que tuvo accidentes automovilísticos, tuvo muchas tragedias que fueron ensombreciendo su vida, estuvo varias veces al borde de la muerte, pero muchas. Finalmente, me parece que en un auto o una motocicleta, no recuerdo bien, mata a unas personas. O en una fiesta en su casa. Está preso, está en el reclusorio actualmente. Sigue entrenando, está muy fuerte. Dice que ahí le ha cambiado literalmente. ¿No ha ido a entrevistar ahí? No, he leído entrevistas, hay varias entrevistas de él, pero una tragedia realmente su vida, ¿no? No solamente enfrentó varias veces la muerte, accidentes, logró sobreponerse, sino que termina convirtiéndose en un homicida y está en la cárcel. Y aquí vi entrenar y vine a entrevistar varias veces a Pipino Cuevas, con una pegada tremenda. Desafortunadamente después se dio cuenta cuando pelea con Tommy Hearns que sus cualidades como boxeador no eran tantas, ¿no? Realmente lo que tenía era una gran pegada. Una fuerza pero tremenda. Ver, por ejemplo, a Salvador Sánchez pegarle a los aparatos, como se les llama, la pera fija, la pera loca, saltar la cuerda, caminar frente al espejo, todos esos pasos que se tienen que ir dando antes de subirse al ring, era verdaderamente un espectáculo. Y en esta calle, muchos comían aquí en el Mercado Hidalgo, pero estas calles se poblaban también de gente que venía a ver a estos grandes boxeadores, que además el gimnasio estaba en la planta baja. Ahora que lo dice, fíjese, maestro, que aquí acabó vendiendo mochilas en el Mercado Hidalgo una persona que había sido uno de los grandes ídolos de México del siglo XX, protagonizó en 1942 la lucha del siglo, en la cual el Santo le quitó la máscara. Black Shadow. Black Shadow. En los años 95, 96, vivía de vender mochilas en un puesto en el Mercado Hidalgo y a los pocos años murió. Dicen que cuando perdió la máscara, pues cuando alguien pierde la máscara es una tragedia porque pierde la identidad, pero con él pasó al revés, que cuando le quitaron la máscara era tal su carisma, era tal su ángel que la gente lo empezó a seguir más que cuando era un formidable luchador enmascarado, porque él había sido clavadista. Entonces en una época en la que la lucha era muy a ras de lona, él fue el primero que empezó a hacer maromas, etcétera. Pero bueno, ya me están haciendo señas de que se nos ha terminado el tiempo. Maestro, quedan muchos lugares en la ciudad que tuvieron baños, que tuvieron gimnasios, en donde se escribieron páginas del boxeo mexicano. ¿Por qué no nos vemos en una semana, digamos? Sí, desde luego. Seguimos. Están, o ya no están, el Gloria, está el Atlas sigue funcionando, el Granada, donde entrenaba Vicente Saldívar, y hay unos gimnasios que casi nadie toma en cuenta, pero que eran los gimnasios donde entrenaban los fisicoculturistas, que eran una raza aparte. No se usaba que la gente estuviera así fortachona, no era usual. Pero, pues, en fin, muchas gracias por la conversación. No, gracias, maestro. Oiga, luego se le ve lo necaxista, maestro. ¿A mí? Yo soy Puma. Oye, podemos hablar mucho de la historia del boxeo, de recordar grandes peleas, volver a hablar de grandes figuras, algunas de las que no mencionamos, acordarnos de momentos
que hemos pasado de largo. Pero ojalá podamos hacerlo, maestro. Le agradezco muchísimo. Beca, muchas gracias. Sí. Aquí lo esperamos la próxima semana. Querido maestro. Gracias. Pues muchas gracias. Espero que haya disfrutado este recorrido. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.